Hola, hoy te hablaremos sobre la hipoglucemia autoinmune. La hipoglucemia autoinmune, o también conocida como enfermedad de Hirata, fue descrita por Yukimasa Hirata, diabetóloga, en el año 1970. Es una causa de hipoglucemia frecuente en etnias orientales, pero extremadamente rara en poblaciones occidentales. Está relacionada con fármacos que tienen un grupo subfibrilo y enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoide. Y se caracteriza por episodios espontáneos de hipoglucemia hiperinsulinémica debido a la presencia de concentraciones séricas elevadas de autoanticuerpos de insulina, valores elevados de péptido C y mutación a nivel de los antígenos leucocitarios humanos clase 2. Las manifestaciones clínicas de la hipoglucemia autoinmune varían ampliamente en términos de gravedad, duración y tasas de remisión. Se manifiesta con síntomas autonómicos y neuroglucopénicos. Dentro de los síntomas autonómicos se encuentra hambre, temblor, pulso acelerado, sudoración, entre otros. Y en los síntomas neuroglucopénicos encontramos irritabilidad, diplopía, cefalea, debilidad, cambios del comportamiento, confusión, amnesia, convulsiones y pérdida de conocimiento. Es importante destacar que el punto de corte para provocar síntomas de hipoglucemia es mucho menor en los pacientes que sufren de hipoglucemia recurrente en comparación con los pacientes sanos. Para contextualizar sobre la fisiopatología de la hipoglucemia autoinmune, se debe tener en cuenta y en consideración la definición de autoanticuerpo y su rol protagónico dentro de las enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿qué es un autoanticuerpo? Este es desarrollado directamente por nuestro sistema inmunitario y que va a actuar en contra de uno o más antígenos que son propios del individuo. Un alto número de enfermedades autoinmunes tiene como etiopatogenia la producción de estos anticuerpos. Esta producción de autoanticuerpos se puede deber a una predisposición genética ligada con algún detonante ambiental, mutaciones o exposición a una enfermedad viral o agentes químicos tóxicos. Es por eso que los autoanticuerpos son los protagonistas principales dentro del síndrome de Hirata, debido a que los autoanticuerpos tienen como antígeno diana las moléculas de insulina endógenas, es decir, las secretadas por nuestro páncreas. La fisiopatología del síndrome de Hirata se va a dividir en dos fases. En primera, la fase hiperglucémica. En el síndrome de Hirata, los autoanticuerpos circulantes se van a unir a las moléculas de insulina secretadas formando un complejo, el complejo llamado insulina autoanticuerpos, los cuales imposibilitarán a la insulina realizar su correcta función metabólica, produciendo así una hiperglucemia transitoria. La hiperglucemia anterior demandará una mayor liberación de insulina, aumentando la secreción de esta en el torrente sanguíneo. Esto va a hacer que exista un nivel alto de insulina en el cuerpo, la conjugada con los autoanticuerpos y la insulina libre. A medida que la concentración de glucosa disminuye debido a la segunda liberación de insulina libre, disminuye así la concentración de insulina total en el cuerpo. Es aquí donde ocurre una disociación de los complejos. Los autoanticuerpos se separan de las moléculas de insulina, dejando una cantidad elevada de insulina en el cuerpo, lo que produciría el cuadro de hipoglucemia. A continuación se presenta un gráfico de dos planos. El plano A representa el proceso fisiológico normal de la insulina y el plano B el proceso patológico en la patología en el síndrome de Hirata. El plano A se describe el proceso fisiológico normal de la insulina frente a un aumento de glucosa en sangre. La glucosa está representada con la línea continua negra. Al consumir alimentos, la glucosa aumenta, lo que produce la producción de insulina para metabolizar y regularizar la glucosa. Al final de este proceso, las concentraciones tanto de glucosa como de insulina descienden al mismo tiempo. En el plano B se grafica la fisiopatología del síndrome de Hirata. La línea punteada corresponde a la insulina liberada por el páncreas frente a un aumento de la glucosa, que estaría representada con la línea continua negra. Esta insulina es la insulina diana, es la molécula diana para los autoanticuerpos. Esta es la insulina que queda inhabilitada
para su trabajo y por ende va a producir la hiperglucemia, que se ve representada acá arriba. Al existir esta hiperglucemia transitoria que no está regulada, el cuerpo da la orden de secretar nuevamente insulina, que va a estar descrita con la línea puntiaguda de abajo. Por lo tanto, hasta ahora tendríamos dos tipos de insulina: la unida al autoanticuerpo, que es la inhabilitada, y la insulina nueva secretada por el páncreas, que quedaría como insulina libre. Esta sería la responsable de disminuir la glucosa en la sangre. Finalmente, al disminuir la azúcar en sangre, los niveles de glucosa y de insulina disminuyen, y es aquí donde ocurre la disociación o la separación del complejo, separando el autoanticuerpo de la insulina, dejando así una cantidad elevada de insulina libre sin utilizar, produciendo el cuadro de hipoglucemia. Los exámenes para el diagnóstico y el tratamiento los vamos a dividir en 3 secciones. La primera sección será los exámenes de laboratorio para descartar ciertas patologías que ocasionan las hipoglucemias. Para ello, las vamos a resumir en un solo test, el cual sería el test de ayuno por 72 horas. Este test se ha elegido porque tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico de insulinoma y constituye el gold estándar para el diagnóstico funcional de esta patología. Este test consiste en la medición de glicemia capilar cada 2 horas por las primeras 6 horas y luego se toma cada 3 horas por las siguientes 6 horas y luego cada 6 horas hasta terminar las 72 horas de duración. Las tomas de muestra de exámenes basales al inicio de este ayuno están constituidos por la glicemia, insulina, péptido C y cortisol. Estos mismos exámenes se monitorean a lo largo del test de ayuno. Otros exámenes que se pueden tomar para poder descartar ciertas patologías son las pruebas de las hormonas tiroideas, la hemoglobina glicada y las sulfonilureas en orina. Si el paciente presenta alguno de estos exámenes alterados, luego se va a proceder a exámenes de imagenología, en los cuales encontramos la resonancia magnética del abdomen, TAC de abdomen, endosonografía de páncreas y tomografía por emisión de positrones. Y por último, y los más importantes, que nos van a ayudar a determinar si se trata de una hipoglucemia autoinmune, serán los exámenes inmunológicos. En estos encontramos la prueba de anticuerpos antiinsulina y de manera paralela el PCR para la determinación de asociación de complejos de histocompatibilidad de clase 2. En este recuadro encontramos las distintas pruebas que se realizan y sus valores patológicos que nos ayudarán a determinar si se trata de una hipoglucemia autoinmune o no, en donde se puede apreciar que se diagnostica esta patología si la prueba de antígenos antiinsulina es positiva o si las pruebas de HGO son positivas. Caso clínico. Mujer de 39 años de edad, raza mestiza, procedente de Lima y sin antecedentes familiares, que fue diagnosticada anteriormente con hipertiroidismo, recibió tratamiento con metimazol y atenolol, con pobre mejoría de los síntomas. 2 meses antes de su ingreso se administró iodo radioactivo, posterior a lo cual se reinició el tratamiento con metimazol y atenolol. 3 días antes de la hospitalización, la paciente presenta episodios intermitentes y autolimitados de alteración de la conciencia, agitación psicomotriz y agresividad. Un día antes del ingreso, presentó pérdida de la conciencia con relajación de esfínteres, por lo que acudió al servicio de emergencia del hospital. A su ingreso, la glucemia capilar era de 44 miligramos por decilitro. Durante su estancia hospitalaria se repitieron los episodios de hipoglucemia sintomática, a pesar de aumentar el aporte calórico vía oral y fluidoterapia glucosada. Debido a esto y su recurrencia se solicitó exámenes adicionales. Los exámenes fueron el cortisol, el TSH, el ACTH, el T4, la insulina basal y el péptido C, los cuales todos se encuentran en valores normales, exceptuando la insulina basal, que se encuentra elevado dentro del rango normal, y el péptido C. En cuanto al diagnóstico, en este caso,
se planteó el diagnóstico de hipoglucemia por hiperinsulinismo endógeno, con el insulinoma como primera opción diagnóstica, por lo cual se realizó una resonancia magnética nuclear de páncreas y la ecoendoscopía, pero estas resultaron normales. Posteriormente se planteó el diagnóstico de síndrome de hipoglucemia autoinmune y se solicitó anticuerpos antiinsulina, el cual se reportó en 1193 unidades por 100 ml, el cual está elevado dentro del rango normal. Con este resultado se buscó otras enfermedades autoinmunes asociadas, pero no se encontró ningún cuadro clínico sugerente. Ante esto se realizó un estudio genético con tipificación del HLA clase 2 y se obtuvo como resultado los alelos DRB104, DQB10302 que están relacionados con la enfermedad de Hirata. Al paciente se le realiza un tratamiento que se basa en la suspensión del fármaco desencadenante debido a la relación que existe en fármacos que tienen el grupo sulfidrilo como el metimazol. También una dieta fraccionada escasa de hidratos de carbono, excepto en el momento de la hipoglucemia, y corticoides como la prednisona 60 miligramos vía oral cada 24 horas, con una disminución progresivamente de la dosis de corticoides a medida que el paciente mejora hasta llegar a la suspensión completa. A modo de conclusión, la enfermedad de Hirata es una causa infrecuente de hipoglucemia, que en caso de sospecha por hipoglucemias persistentes se debe realizar un diagnóstico diferencial con otras entidades que son causas más frecuentes de hipoglucemia, como insulinoma, hipoglucemia facticia o consumo concurrente de fármacos hipoglucemiantes, para llegar así a un diagnóstico certero y seguir el tratamiento adecuado para el paciente. En esta diapositiva disponemos de la bibliografía utilizada para la investigación de esta presentación. Muchas gracias por tu atención.